amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Desde Pulso Tributario los saludamos el día de hoy para darles las últimas novedades sobre la publicación que ha efectuado hace unas horas la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria respecto de la prórroga que se ha efectuado a la declaración jurada anual del impuesto a la renta del 2019 de rentas de tercera categoría, porque al parecer el Ministerio de Economía y Finanzas y la Superintendencia Nacional de la SUNAT ha escuchado las voces de protesta que se han emitido, no solamente por redes sociales, sino también por los pronunciamientos que se ha dado a nivel, por ejemplo, de la Junta de Decanos de los Colegios de Contadores Públicos del Perú y también por los colegios de contadores. La CONFIEP también se ha pronunciado al respecto de la no inclusión de aquellos contribuyentes que tenían ingresos de superiores a 2.300 OIT y no se les había otorgado una prórroga para la presentación de la declaración jurada, y que los vencimientos empezaban el día de mañana. O sea, muchos de los colegas estaban pues bastante angustiados por la presentación de esta declaración jurada, y evidentemente lo que ha ocurrido ahora ante la presión que se ha ejercido sobre la administración tributaria y el MEF es que se ha publicado el día de hoy, hace algunos momentos, la resolución de superintendencia 061-2020 SUNAT, publicada el día de hoy y que entra en vigencia el día de mañana. ¿Qué es lo que ha ocurrido? El día de mañana entra en vigencia, y ¿qué es lo que ha señalado? Que ahora se incorpora dentro de este gran grupo de deudores tributarios o contribuyentes que van a tener este beneficio de la postergación de la presentación de la declaración jurada que se ha efectuado a partir del 24 de junio hasta el 9 de julio. Esta presentación de esta declaración jurada también ahora ha incorporado, o mejor dicho, se ha ampliado la gama de los contribuyentes. ¿Para quiénes? Para aquellos que tienen ingresos superiores a las 5.000 UITs del 2019. ¿De cuánto estamos hablando? Aquellos que tienen ingresos hasta 21 millones de soles y evidentemente esto ha incorporado a un gran grupo de contribuyentes que tenían pues esta contingencia o estos problemas, los colegas contadores, para presentar la declaración jurada. Aun cuando se publicó hace unos días esta resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa que permitía la aplicación de la facultad discrecional de la administración tributaria para no sancionar a aquellos contribuyentes que incumplan con la presentación de la declaración jurada fuera de plazo, o sea, no la presenten dentro del plazo establecido, cuyos vencimientos empezaban el día de mañana. Lo que se señalaba era que no se iba a sancionar. ¿No se iba a sancionar a quiénes? Aquellos que presenten fuera de plazo, siempre y cuando este plazo esté dentro del plazo en el cual se ha declarado la cuarentena. Esto es, aquellos vencimientos que ocurrían hasta el 30 de marzo de este año. ¿Cuál es el inconveniente en este momento? Todavía tenemos a un grupo de contribuyentes, estos que superan las 5.000 UITs, que no se está incorporando en este beneficio de la prórroga de la presentación de la declaración jurada, lo que implica que a partir de mañana, evidentemente, estos contribuyentes cuyo vencimiento de la declaración jurada empieza el día de mañana, dependiendo de su último dígito de RUT, ocurre que van a tener que cumplir con su obligación tributaria de presentar la declaración jurada y adicionalmente a ello, evidentemente, pagar el impuesto de corresponder. Cuando se dio la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta, esta que permitía la aplicación de la facultad discrecional de la administración tributaria para no sancionar, surgieron muchas dudas al respecto. Bueno, una era la voz de protesta de por qué no se incorporaban a todos los contribuyentes, situación que no se ha solucionado. ¿Por qué? Porque evidentemente tenemos a los contribuyentes que superan las 5.000 UITs, o sea, los que han superado los 21 millones de ingresos,
que ciertamente pueden ser los principales contribuyentes o de repente los contribuyentes que tienen, ¿no? Que pueden ser medianos contribuyentes, pero que evidentemente están fuera de este alcance del beneficio de la prórroga. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir ciertamente con ellos? Aun cuando no se les sancionaría, siempre están con el inconveniente de qué va a pasar, ¿sí?, con los contribuyentes que les tocan los vencimientos después del 30, o sea, a partir del 31 en adelante, cuando estamos fuera de la fecha de la declaratoria de cuarentena, esos contribuyentes evidentemente tienen que pagar o tienen que presentar su declaración jurada. Al margen de que si es que se prorroga o no, ¿sí?, el tema de la prórroga de la cuarentena, que de acuerdo a las últimas comentarios, no solamente por parte de los analistas que evalúan la situación de emergencia que estamos pasando, sino también ya por comentarios por parte del ministro de Salud respecto a este tema de la cuarentena. ¿Qué va a pasar? Va a pasar que lo más probable es que se amplíe, ¿sí? Esto es un tema que está ya en evaluación y ciertamente por las circunstancias en que estamos atravesando y la situación de la salud pública aún todavía no está controlada, puesto que esta enfermedad, este virus tiene todo un proceso de contagio y de expansión dentro de la población, lo más probable es que se prorrogue. ¿Qué va a pasar? Evidentemente lo que va a ocurrir a niveles tributarios es que, en primer lugar, la facultad sancionatoria, en la cual la administración tributaria no va a aplicar sanciones, la facultad discrecional, tendría que ampliarse igual, esto es, al plazo de emergencia. Lo que implicaría es que aquellos contribuyentes cuyos ingresos son superiores a las 5.000 UIT, o sea, superior a 21 millones, ¿sí?, cuyos vencimientos empezarían a partir del 31 hacia adelante, esto es hasta el 8 de abril, también estarían incorporados dentro de esta facilidad, dentro de esta posibilidad que la administración tributaria no sancione. Ahora, muchos se preguntaban lo siguiente: ¿qué pasaba con estos contribuyentes si es que presentaban su declaración jurada y, como no tenían información, porque evidentemente la limitación que tenemos todos los ciudadanos de poder transitar libremente no nos permite o no permite a los colegas que presenten la declaración jurada dentro de los plazos establecidos? Implica que posiblemente, y muchos han pensado en lo siguiente: presentar su declaración jurada con monto cero o presentar con la información que tengan a la fecha. ¿Cuál es el tema acá? El tema es que todos se preguntan: ¿y qué pasa con las sanciones que me puede hacer SUNAT? Porque evidentemente recién cuando yo tenga la información después de cuarentena, recién voy a poder presentar mi declaración jurada con la correcta información. Y ahí estaba el tema justamente, porque ¿cuándo es que se produce la comisión de la infracción vinculada con el artículo 178, numeral 1, estas de cifras y datos falsos? Y ciertamente, si es que esto ocurre dentro del periodo de cuarentena, ¿sí?, no habrá sanción, porque a eso apunta la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta, que tiene justamente esta aplicación de la facultad de la administración tributaria de no sancionar. Entonces, aun cuando estamos ahora con esta facilidad, igual tenemos este inconveniente de la obligatoriedad de presentar la declaración jurada para los que superen las 5.000 UITs. Entonces, lo que tenemos que tener acá en cuenta, necesitamos nosotros tener claro qué es lo que va a pasar con la cuarentena. Deberíamos estar atentos a lo que suceda estos próximos días, y evidentemente lo que va a ocurrir o debería ocurrir es que la administración tributaria publique las normas que tengan que ver nuevamente con la prórroga que implica la aplicación, ¿sí?, de la facultad discrecional de la administración tributaria, porque dentro de los considerandos de la resolución de Superintendencia Nacional Adjunta Operativa nos cita esta norma que declaraba el periodo de emergencia solamente los 15 días.
Ahora, si esta norma es la que se amplía, debemos entender que también la facultad de la administración tributaria se está ampliando. Ahora, ciertamente esto implica también qué pasa con los intereses, ¿sí? Aquellos cuyo vencimiento ocurre en estos próximos días, los intereses no se van a dejar de computar en la medida que el incumplimiento de la obligación tributaria se está dando porque por el no pago, ¿sí? O la declaración jurada y el no pago del impuesto a la renta que corresponda. Entonces tenemos nosotros que ahora estas personas, las personas naturales o jurídicas que tengan estos ingresos que no llegan a los 21 millones, tienen la prórroga. ¿Y cuál es la prórroga? La prórroga se está evidentemente equiparando con la prórroga que habíamos visto anterior. ¿Cuándo empieza? El 24 de junio al 9 de julio. O sea, se está postergando con bastante amplitud la presentación de la declaración jurada. Ya habíamos conversado en otras transmisiones que esto también afecta al arrastre del saldo a favor que va a tener que efectuarse, o mejor dicho, este arrastre de saldo a favor ocurrirá cuando se presente el tema de las declaraciones juradas. Esto es en junio-julio de este año, pero esto no afecta al cálculo del coeficiente que corresponda para los pagos a cuenta del impuesto a la renta de este año, que ocurre a partir de marzo de este año, porque señalábamos nosotros que en materia del impuesto a la renta esto implicaría pues una modificación de la ley del impuesto a la renta y su reglamento, cosa que en estos momentos, por las circunstancias que estamos viviendo, ni el Congreso ni el Ejecutivo podrán efectuar este tipo o se demoraría mucho para poder modificar ese tipo de situaciones, mucho más aún si en el caso de la modificación de las normas del impuesto a las rentas, estas surten efectos a partir del año siguiente en que se publiquen. Ahora, por la situación de emergencia puede suscitarse cualquier situación, pero en principio el coeficiente aplica y deberá ser calculado a partir de marzo. Veamos qué es lo que pasa, cuáles son las soluciones que nos da el Estado. Tenemos algunas preguntas en línea. Me dice saludos para Joel Armesta, que está con nosotros en línea. Dian André nos dice, para mi caso, que no supero las 2.300 suites acerca de los libros electrónicos Diario y Mayor que vencen el 31 de marzo y que está fuera de la declaratoria de emergencia, también entran en la prórroga. Si está fuera del plazo de la declaratoria de emergencia, ojo, el 31 de marzo no te aplica este beneficio, ¿ok? ¿Por qué? Recuerden ustedes que la declaratoria de emergencia abarca hasta el 30 de marzo, nada más, ¿sí? Y lo que les estaba explicando hace unos minutos, ¿qué es lo que ocurre si es que el Estado prorroga, ¿sí? El estado de emergencia de inamovilidad y que lo más probable es que se prorrogue? Estos son realmente los análisis que se están realizando en estos últimos días. Esto se prorroga posiblemente 15 días más o por lo menos hasta después de Semana Santa. Entonces, debemos entender nosotros que si es que esto se prorroga, en ese sentido deberíamos entender también nosotros la aplicación de las normas que hacen referencia al estado de emergencia. En cuanto dure el estado de emergencia, así dicen las normas, en cuanto dure el estado de emergencia. Y permítame acá remitirme las normas acá. Si ustedes verifican, esta es la resolución de superintendencia publicada el día de hoy, ¿sí? La 061, y ustedes ven aquí, nos habla de el estado de emergencia. No ubico ahorita acá. Aquí está. Que posteriormente a través del decreto supremo se ha declarado el estado de emergencia, ¿no? Entonces, en ese sentido dice que en ese marco es lo que dice la norma, en ese marco y atendiendo al impacto que la situación señalada en los considerandos podría acarrear en los sujetos que en el ejercicio gravable hubieran obtenido ingresos de tercera categoría superiores a las 5.000 UIT, se considera pertinente prorrogar de manera excepcional el plazo para presentar la DJ, correspondiendo a dicho ejercicio, ello a fin de que tales sujetos puedan contar con los recursos necesarios para afrontar los efectos de tal situación. Miren que hace
referencia al Decreto Supremo 044-2020. Si es que se prorroga el estado de emergencia, lo más probable que esta prórroga haga referencia al Decreto Supremo 044, y con ello debemos entender que todas las normas que han sido publicadas y referenciadas con el tema que sustentan, ¿sí?, y justifican las modificaciones como esta de acá, que se sustentan en la prórroga del estado de emergencia, en ese sentido debemos nosotros entender que también se estaría prorrogando. Mientras esta norma no se publique, ¿ok?, aquellos vencimientos que están fuera del estado de emergencia, esto es, aquellos vencimientos a partir del 31 de marzo hacia adelante, no se encuentran sujetos a este beneficio. Doctora, buenas noches, me dice Javier Alejandro. Soy Prico y mis ventas han sido 1,400 UIT. ¿Puedo usar este cronograma? Claro, puedes usar, o sea, y ahora son 5,000 UITs, o sea, estamos de 21 hasta 21 millones de soles de acuerdo a los cálculos con las 5,000 UITs, ¿ok? Así es que Javier Alejandro, creo que ya puedes estar tranquilo, ir a dormir tranquilo hasta mañana. Me dice, Magno Torres me dice, los libros electrónicos anuales vencen en abril, y si lo declaro el 1 de abril, ¿aplicará la facultad discrecional? No aplicará facultad discrecional. La facultad discrecional, que es la resolución de superintendencia, que la tengo acá en pantalla, déjenme, aquí está. Esta resolución de superintendencia que ustedes ven ahí en pantalla, dice ahí claramente, ¿sí? A ver, se lo estableció en la tuvo, se aplicará las cometidas, que no hubiera sido el tercero, no, a ver dónde está. Lo primero, aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias de acuerdo a los criterios. Uy, espera, un momentito, amigos, que esta no es la resolución, ¿sí? Estoy poco confundido. No he cargado la resolución correcta, pero la resolución que tenemos, lo tengo acá a la mano, permítanme un ratito, la resolución de superintendencia, déjame un momentito, por favor, que lo tengo acá en mi material. Esta resolución de superintendencia lo que hace es realmente, acá está, la 008-2020, la resolución de superintendencia nacional adjunta de tributos internos, esta que fue publicada el 18 de marzo, ¿ok? Dice claramente en su artículo 1 lo siguiente, dice, se dispone a aplicar la facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones tributarias en que incurran los deudores tributarios durante el estado de emergencia declarado vía Decreto Supremo 044-2020. El que yo les acabo de mencionar hace un momento, que me establece que el estado de emergencia el de aislamiento social es de 15 días. Vence el 30 de marzo, ¿ok? Entonces dice, incluyendo las infracciones cometidas o detectadas entre el 16 de marzo y la fecha de emisión. La fecha de emisión fue el 18 de marzo, o sea, desde el 16 hasta el 30. Más no, o sea, no podemos ampliar mientras el estado de emergencia no se amplíe. Buenas noches. ¿Y el ITAN también habrá prórroga? Bueno, del ITAN no se dice exactamente nada, amigo, ¿ok? Entonces, Hugo nos manda saludos. Bueno, realmente la transmisión de hoy día ha sido para darles esta primicia, darles las noticias buenas para algunos y para otros posiblemente simplemente no les afecta nada porque igual van a tener que presentar su declaración jurada si son empresas que superan las 5,000 UITs. Ale Flores nos dice, ingresa a ese cálculo los ingresos por diferencia de cambio, pese a que lo compensé con pérdidas por diferencia de cambio. Mira, eso tendríamos que analizarlo bien, pese a que lo compensé con pérdidas. Ale, te agradecería que por favor me puedas contactar para poder analizar esta situación en particular, porque entiendo que justo estas diferencias de cambio te harían superar las 5,000 UITs, entonces sobre ese tema me contactas y lo analizamos con cuidado, ¿te parece?
Bueno, amigos, esta ha sido realmente una transmisión así bastante rápida, extraordinaria, para poderles comentar esta publicación de la SUNAT que ha ocurrido hoy día. Digamos que ha sido una publicación en edición extraordinaria en el peruano. Así es que creo que para algunos tranquilidad y para otros aún todavía permanecen en esta situación en que pueden advertir que la situación sigue siendo un poco de desigualdad, ¿no? Habíamos conversado hace varios días atrás que podemos apelar a un tema de afectación a derechos constitucionales. No obstante ello, aún se está evaluando, entiendo, por el Ministerio de Economía y Finanzas y la SUNAT, qué es lo que se va a hacer. Por lo pronto se ha amenguado un poco la obligatoriedad de la presentación de la declaración jurada. Ahora bien, lo que sí yo puedo recomendarles es lo siguiente: aun cuando el estado de emergencia no se prorrogue, que esto va a ocurrir posiblemente en los próximos días, deberíamos estar pensando en solucionar el tema de la presentación de la declaración jurada respecto de aquellos que superan las 5.000 UITs. Recuerden ustedes que esto, si es que ocurre a la presentación de la declaración jurada, estaríamos dentro de los 30 días hábiles, estaríamos liberados de la sanción. ¿Ok? Eso es lo que hay que tener en cuenta. Eso nos puede servir para poder evaluar la situación. Bueno, amigos, yo me despido. Estaremos informando y conversando con ustedes de manera rápida cuando tengamos novedades sobre esta situación. Nos vemos, amigos, agradeciendo siempre a Marketing Facilito por la ayuda a la transmisión en estos momentos y nos vemos pronto.